señores alcaldes y señoras alcaldesas, qué alegría, señores presidentes de la Diputación, señoras presidentas de la Diputación, señora delegada del Gobierno, querido José Luis, don Álvaro, en fin, don Pablo, agradecido por su presencia, don Santiago, consejero mayor de la Cámara de Cuentas, todos amigos, Senado aquí a la derecha, Senado de la derecha, Senado de la izquierda, yo en el centro de ambos senados, y en un día muy agradable para mí. Primero por estar con todos ustedes, segundo porque vengo muchísimo a Antares en ocasiones a hacer deporte, aquí me siento como en mi casa, y digo además que de las mejores cosas de esta casa, don Juan Ignacio, son las personas que a diario nos atienden, nos hacen sentir muy bien, ¿no? Y luego yo creo que he estado ya en Antares 10-15 veces, algunas como conferenciante, otras como presentador. Por cierto, ni una dieta ni las 15 veces, ni como presentador ni como conferenciante. Tuve el honor de presentar a Arantxa precisamente en una intervención muy aplaudida y en que demostró la misma capacidad de convocatoria que ha demostrado en el día de hoy. Pero yo sí quería hacer un reconocimiento público a la capacidad de Antares para haber hecho una aportación tan importante en Andalucía al libre debate sobre las ideas en nuestra tierra, ¿no? Y decirles que para mí es un honor que Arantxa esté aquí. Arantxa es amiga, lo ha demostrado en su intervención, ¿no? Es verdad que yo tengo un gran equipo, es verdad que el PP de Andalucía tiene un gran equipo, hoy ya sin secretario general por indiscreto, el señor Sanz, que dice cómo me gustan a mí los discursos y cómo no me gustan los discursos. El Comité de Disciplina intervendrá, pero una intervención muy agradable para decapitar el equipo del PP andaluz. Y en segundo lugar, también muy agradable, porque es bastante usual que ya estas canas están acompañadas por algunas responsabilidades públicas, ¿no? Y es verdad que muchas de las presentaciones que se me hacen, todas cariñosas, porque uno elige bien a quien le presenta, lo que faltaba, ¿no? Coger un enemigo para que te presente, ¿no? Se escapa alguna responsabilidad pública de las que he tenido, ¿no? Pero en el día de hoy, mi amiga Arantxa me ha quitado el Ministerio de Administraciones Públicas, que es verdad que yo fui ministro de Administraciones Públicas y, sin embargo, querido Carlos, me ha regalado el doctorado de Derecho. Yo te estoy profundamente agradecido porque, y mi mujer está ahí sentada frente, a Macarena le encantaría que yo no hubiera sido ministro de Administraciones Públicas y que fuera doctor en Derecho. Eso no tengo la más mínima duda, ¿no? Pero tú no sabes lo que yo te agradezco, no sabes lo que... No sabes, Arantxa, cómo te agradezco el detalle, ¿no? Bueno, yo le he pedido a Arantxa que venga primero porque es una amiga a la que conozco hace mucho tiempo, ¿no? En segundo lugar, porque Arantxa representa lo mejor de España, lo mejor de España. A mí me ha gustado repetir siempre que en el País Vasco está lo mejor de España. Para mí, los concejales del Partido Popular, los concejales del Partido Socialista, que se han jugado la vida por nuestra libertad. También he dicho siempre, y es verdad, que en el País Vasco está lo peor de España. Qué curioso. Allí, lo mejor de España y lo peor de España, que son los terroristas asesinos, que por cierto todavía no se han disuelto y todavía no han pedido perdón. Y lo digo en esta tierra que hace muy pocos días celebró un año más la memoria de Alberto y Asen, brutalmente asesinados por los terroristas, ¿no? También le he pedido a Arantxa que venga porque Arantxa simboliza un cambio, el cambio, don Santiago, el cambio del País Vasco, que es un cambio muy importante, un cambio que fue posible por la generosidad de Antonio Basagoiti, de Arantxa y de otros compañeros. No pedimos nada, apostamos por el cambio, porque pensamos que 3 décadas de nacionalismo era suficiente, que hacía falta la alternancia, ¿no? Y una vez que se ha producido la alternancia en el País Vasco, pues yo creo que todos los españoles nos hemos sentido orgullosos al comprobar la grandeza de ese cambio. Y yo te quiero decir que yo personalmente, y muchos de los que estamos aquí, estoy convencido, nos hemos emocionado cuando hemos visto que en el Parlamento Vasco, presidido por ti, se ha rendido homenaje a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las víctimas del terrorismo. Así que muchas gracias, Arantxa. Muchas gracias. Muchas gracias.
Y en fin, señoras y señores, parece mentira, pero hace 4 años teníamos en Andalucía, me atengo a los bloques, don Fernando, 500.000 parados y hoy tenemos 1.200.000. Hace 4 años teníamos una tasa de paro del 15% en Andalucía y hoy tenemos el 31%. Hace 4 años, y esta es la verdad más dolorosa, había en Andalucía 135.000 hogares que no tenían un problema de cómo llegar a fin de mes, sino cómo empezar el mes, porque eran hogares sin ingreso, 135.000. Y en estos momentos hay en Andalucía 400.000 hogares sin ingresos. Esta es la situación y eso nos permite hacer la afirmación sin riesgo de error de que estamos en la etapa de mayor desigualdad social de los últimos 30 años de democracia en Andalucía. Sinceramente les diré que para mí el primer compromiso del cambio es decir la verdad. Ese es el primer compromiso del cambio, decir la verdad. Y a continuación afirmar que los tiempos que vivimos son difíciles y que los tiempos que vienen también van a ser difíciles. Creo que lo que más daño se ha hecho a la sociedad española en los últimos años es negar la evidencia, sobre todo porque la negación de la evidencia conduce al inmovilismo y no se afronta ninguna crisis económica desde el inmovilismo. Yo quiero decirles que en estos días especialmente les voy a decir la verdad a los andaluces, pero bajo ningún concepto voy a renunciar al optimismo y a la ilusión. Yo no anunciaré brotes verdes, pero trataré de impedir, en la medida de mis posibilidades, que entremos todos en los brotes negros. Y además tengo la seguridad que, siendo los momentos difíciles, después de conocer palmo a palmo Andalucía, le vamos a ganar entre todos a la crisis económica y también al paro. El paro, por el que se me pregunta don Fernando, es el gran hecho diferencial de Andalucía, desgraciadamente, ¿no? El paro abre una brecha terrible en nuestro entorno, resta muchísimas oportunidades y lastra el crecimiento económico, ¿no? Lo más terrible, sin duda, Arantxa, nuestro desempleo juvenil. Un 54% de los jóvenes en Andalucía hoy no tienen empleo. Y el paro femenino ha pasado del 19% al 33%. Son cifras detrás de las que hay caras y ojos, y sobre todo cifras que confirman que hoy una mujer andaluza tiene menos oportunidades que una mujer, don José Antonio, que una mujer española y europea, y que un joven andaluz tiene menos oportunidades que un joven español y un joven europeo. Esa es la situación. Y nuestra autonomía, nuestro autogobierno, ese gran cambio de hace 30 años, pues bien, nuestra autonomía ha dispuesto en los últimos 30 años de 445.000 millones de euros, intraducible a las antiguas pesetas. Y hemos recibido la aportación de la Unión Europea de cerca de 70.000 millones de euros. Pues a pesar de todo, con ese autogobierno solvente financieramente y plenamente competencial en lo político, Andalucía no ha resuelto en 30 años sus problemas estructurales, los problemas de fondo. El primero de ellos es el paro. Hace 30 años, 500.000 parados en Andalucía y una tasa del 20%. Y siempre me dicen, sí, pero la población ha crecido. Sí, 30 años después, 1.200.000 parados y una tasa del 30% en relación a la población. Otro gran problema estructural de Andalucía, nuestro diferencial en los niveles educativos en relación al resto de España. Eso sucedía hace 30 años y hoy tenemos que reconocer que la educación ha mejorado, pero que de todas formas seguimos siendo los últimos en éxito escolar y en inversión por alumno. Otro problema estructural importante, el escaso peso de la industria en la economía andaluza. Hace 30 años, la industria suponía en nuestro valor añadido bruto el 22% y 30 años después, solo el 10%.
En estos 30 años hemos perdido la mitad de la aportación de la industria. Y es verdad que sí hemos mejorado notablemente en materia de infraestructura y en materia de comunicaciones. Y hay que reconocer, a la vez que se certifica la verdad, que mucho ha tenido que ver el esfuerzo inversor de la Unión Europea, que difícilmente se repetirá. Estos años, señoras y señores, hemos mejorado, pero hemos mejorado sobre todo con respecto a nosotros mismos. Claro, estamos mejor que hace 30 años. Sin embargo, la plena convergencia con Europa se ha hecho imposible y la calidad de vida en cuanto al bienestar ha ido perdiendo, porque cuando falla el empleo siempre cojea el estado de bienestar. Y les diré que no hay mayor recorte social que el paro para hoy, y que no hay mayor recorte social para mañana que el fracaso escolar. Sobre el asunto escolar, educativo, volveré después, porque tengo el convencimiento de que en la reforma de la educación nos jugamos nuestro futuro como sociedad. Por cierto, un futuro en el que tenemos que intentar, con todas las consecuencias, ser los primeros en aquello que hacemos bien, que sabemos hacer. Tenemos la mejor calidad de vida. Como alguien dijo, yo lo aplico a Andalucía, el mejor paisaje, el mejor paisanaje, ¿no? Un clima extraordinario. Por cierto, vaya día que lo digo, con el frío que llevamos las últimas 48 horas. Tenemos una calidad de vida extraordinaria. Y hay un reto para el futuro clarísimo. Convertir la calidad de vida de Andalucía en crecimiento económico y en empleo. Conozco muy bien Andalucía y sé que podemos ser líderes mundiales en turismo. Estoy convencido que podemos ser líderes mundiales en agroindustria. Y estoy absolutamente convencido de que Andalucía, sin complejos y desvaríos ideológicos, se puede convertir en la mejor zona residencial de la Unión Europea. Yo creo que hoy estamos pagando las consecuencias de la deriva confusa en la búsqueda de un dorado que ya estaba descubierto. Nos dijeron en los últimos años que se estaba trabajando en un modelo alternativo de crecimiento. Lo cierto es que no observamos ningún sector de la economía que haya creado empleo. En los últimos 4 años hemos casi triplicado el paro en la construcción. ¡Qué barbaridades hemos oído acerca de la construcción y el denostado ladrillo! En esta tierra con tanto desempleo. Se ha incrementado el paro en un 45% en la agricultura y hemos superado el 500.000 de desempleados en el sector servicios, ¿no? Al final, señoras y señores, la economía sostenible se nos ha revelado como absolutamente insostenible, y a la par que aquello de la Andalucía imparable o la segunda modernización. Tenemos que tener claro dónde podemos ser competitivos y apostar con todas las consecuencias. Y tenemos que seguir, desde luego, haciendo un gran esfuerzo en materia de innovación vinculada a la industria, pero una innovación y una industria que tenemos que volcar precisamente hacia los sectores en que podemos ser líderes. Dotemos de I+D a la industria agroalimentaria, dotemos de I+D a la industria turística, dotemos de I+D a los sectores emergentes en Andalucía, que por supuesto, a verlos, haylos. La biotecnología, la industria oleícola, la minería metálica, la fundación del cobre, la industria aeronáutica, importantísima para el futuro y hoy muy presente en varias provincias andaluzas. Esa es la estrategia de desarrollo del cambio para el futuro de Andalucía. Otros aspectos de importancia. Miren, muchas veces pienso en los parados y muchísimas veces también lo hago en las pequeñas y medianas empresas y en los autónomos, ¿no? Pues bien, la morosidad de las administraciones públicas tiene que dejar de ser un obstáculo para la viabilidad empresarial. Ese asunto es importantísimo, ¿no? Si hay algo sangrante, ¿no?, es que una empresa termine cerrando o despidiendo trabajadores porque la administración pública no le paga.
no le paga. Ayer estuve hablando a fondo con Cristóbal Montoro y espero que en las próximas semanas, esto me parece urgentísimo, se habiliten las líneas ICO con apoyo del Banco Europeo para que podamos satisfacer a los proveedores desde las comunidades autónomas y desde los ayuntamientos. Pues bien, si hay cambio en Andalucía, esto es lo primero que hará el Gobierno andaluz. Un calendario de pago cierto a los pequeños y medianos empresarios y a los emprendedores de nuestra tierra y fuera de nuestra tierra. Hoy hay grandes compañías multinacionales que ya se están planteando si siguen prestando sus servicios en algunas comunidades autónomas o en el conjunto de España. El Gobierno del Cambio, calendario de pago cierto a los proveedores. Don Santiago, más que machacado tengo la eliminación de burocracia y la licencia express, que en 24 horas se pueda constituir una empresa. Poner en marcha un plan de concentración de pymes, fundamental. No podemos competir en el resto de España, ni en el mundo, con el tejido microempresarial que tenemos en Andalucía. Eso será el plan Concentra, En una cooperativa en Mairena el otro día, cooperativa en Mairena del Alcor, me dijeron, ha estado aquí la Junta. Digo, muy bien, ¿y qué le ha dicho? Dice, nos han dicho que nos internacionalicemos. Digo, bien, ¿y qué le ha dicho usted? Dice, yo, ¿a dónde? Es lo que yo le he dicho, ¿no? El plan Concentra. Y algo vital y capital, incorporar el espíritu emprendedor al sistema educativo, desde el principio. No tenemos futuro si el 80% de los adolescentes nos dicen que lo suyo es esa tarea tan digna de la función pública, el 80%. Introducir el espíritu emprendedor en el sistema educativo. Eso lo haremos desde el Cambio y seguiremos impulsando con el Gobierno de España la modificación del sistema financiero, porque todos los que saben de economía y algunos que hemos aprendido algo sabemos que esto no tiene arreglo si no fluye el crédito hacia las pymes y los autónomos. Y apostaremos con el Gobierno de España por la modificación del IVA para que se pague cuando se cobra la factura y no cuando se emite, ¿no? Y apostaremos con todas las consecuencias por las reducciones fiscales y bonificaciones en seguridad social para los contratos a mujeres, a jóvenes y a parados de larga duración. Y un compromiso muy importante. Si yo soy presidente de la Junta de Andalucía, plantearé la desaparición del impuesto de sucesiones y donaciones. Y ahora, con más razón que un santo, me preguntan, ¿lo podrá usted hacer? Pues yo les digo a ustedes que voy a plantear la desaparición progresiva de ese impuesto, porque Andalucía no puede ser la comunidad autónoma donde más impuestos se paguen de España. Porque en este momento ya hay 25 millones de españoles que no pagan el impuesto de sucesiones y donaciones. Y desde luego, porque la supresión de ese impuesto es clave para la continuidad de los negocios y las empresas familiares. Los peores enemigos del futuro, el inmovilismo y el despilfarro. Los mejores acompañantes para ganarle a la crisis, muchísimo diálogo, muchísima austeridad y muchas reformas. Yo les quiero decir también que nuestra aspiración no es la de ganar las elecciones. Eso te daría, dirán ustedes, Arenas se ha vuelto loco. Déjenme acabar la frase. Nuestra aspiración no es la de ganar las elecciones. Eso te daría, seguro, una noche de gloria. Por fin el PP gana en Andalucía. Nosotros no queremos la gloria de la victoria. Desde la humildad queremos la responsabilidad del gobierno, que son cosas distintas. Queremos gobernar porque solo desde el gobierno se transforma la sociedad. Y soy consciente que nos hace falta una mayoría amplia para gobernar. Pero también les digo que el reto que tenemos encima de la mesa es un reto que requiere del esfuerzo de todos. Y desde luego, si hay Gobierno del Cambio, yo pondré encima de la mesa un gran pacto de empleo con reformas. El pacto del empleo tendrá portada y tendrá contenido, y desde luego intentaré ese pacto con las organizaciones sociales, con los partidos políticos, con los ayuntamientos y con las diputaciones, porque creo que para salir, o salimos todos juntos,
o no salimos. ¿De qué se trata? Pues se trata de poner la creatividad de los andaluces al servicio del empleo. Que ninguna buena idea se atasque en las tuberías de la burocracia o en las cañerías del sectarismo, ¿no? De eso se trata. Pero por encima de todo eso, si hacemos el cambio político, tenemos que introducir un cambio de mentalidad y un cambio rotundo de discurso. ¿En qué podíamos resumir ese cambio de mentalidad? Pues mire usted, la iniciativa personal es un bien social. La iniciativa personal es un bien social. Y allí, donde haya un andaluz dispuesto a arriesgarse con el futuro, dispuesto a atreverse y dispuesto a invertir un euro en la creación de un puesto de trabajo, tienen que estar volcadas todas las administraciones públicas. Si usted no tiene inconveniente, he concluido el primer bloque. Muchas gracias por su atención. ¿En qué bloque estaba? Pues estamos en el primero, aunque le parezca a usted mentira. ¿Me acusa usted de ser pesado o qué? Digo por la... Bien. Clarificador. Bien, pues queda más, ¿eh? Pero sí que podemos entrar entonces al segundo bloque, que sería un poco... Si nos deja el pitito ese, sí. Al segundo bloque, que sería el bloque de... ¿Reformas? ¿O de...? ¿De reformas? ¿De política de...? No, de reformas. Reformas. Sí, pero me ha dicho Antonio Sanz que si voy a ese bloque tengo que coger más papeles. ¿Puedo? A que no haya problema. Hay mucho trabajo. No, yo le digo a Antonio eso siempre, ¿no? Porque me preguntan muchas veces, ¿no? Dice, oye, tú con la cantidad de veces, muchas gracias, con la cantidad de veces que hablas en público, tú hablarás súper tranquilo, ¿no? Y digo, no, yo súper tranquilo no hablo nunca. Yo hablo nunca, ¿no? Y siempre le digo a mis colaboradores que si uno habla súper tranquilo en público, ¿no? Que debe dejar la política, porque significa que se le ha perdido un poquito el respeto a la gente. Y entonces yo creo que cuando se viene a cualquier auditorio, especialmente a este, pues hay que intentar en pocas palabras decir lo que uno piensa. Muchas gracias. Muy bien, don Javier, pues después de la situación general de algunos actos, propuestas genéricas también, ¿vamos a las reformas? Vamos a las reformas. Vamos a ver, 10 minutos. El Gobierno del Cambio quiere ser recordado como el gobierno más austero de la historia de Andalucía y el gobierno más reformista de la historia de Andalucía. Y yo estoy convencido que si no se hacen reformas profundas, no se recuperan oportunidades. El cambio que yo planteo es mirar para adelante. Mirar para adelante. Va a ser un cambio tranquilo, un cambio sin rencores, un cambio sin revancha, sin resentimiento. Y desde luego no pienso mirar al pasado ni para juzgar el pasado, ¿no? Dicho eso, la primera gran reforma, decir la verdad. Si no se dice la verdad de cómo estamos, de cómo están las cuentas públicas, no se genera confianza. La segunda, el conjunto de reformas que introduzcamos dentro del pacto por el empleo. Cada vez que tocáis el bichito, me lo como yo, pero llevo 3 nada más, tampoco. La primera reforma, decir la verdad. La segunda, las contenidas en el pacto por el empleo. La tercera, la reforma de la administración. Capital y fundamental. Aquí han pensado en Andalucía muchos que el prestigio y la calidad de una administración se mide por su volumen. Y eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Si gobernamos, tendremos el gobierno más reducido que ha tenido Andalucía. 10 o 11 consejerías. Reduciremos a la mitad los altos cargos y reduciremos a la mitad los delegados provinciales de la Junta. Creo que ninguno de ustedes sabría contestarme ni cuántos teléfonos móviles hay en la Junta de Andalucía, que son 35.000, ni cuántos delegados provinciales hay en la Junta de Andalucía, que son cerca de 30, si tenemos en cuenta las consejerías, los organismos autónomos. 30. Eso lo reduciremos a la mitad. Reforma de la administración pública. Todos los directores generales funcionarios. Todos los directores generales funcionarios. Todos los secretarios generales técnicos
funcionarios, todos. Objetivo de la reforma, que por cada competencia haya una administración. Esta competencia, esta administración, no 4 administraciones por una competencia. E introducir, sin duda ninguna, la segunda descentralización municipal. ¿Qué competencias podemos trasladar a los ayuntamientos de las que actualmente ejerce la comunidad autónoma? Y algo fundamental, el gobierno dedicado a gobernar, pero el funcionamiento diario de la administración, los funcionarios. Los funcionarios, confianza en los funcionarios y fuera los aparatos políticos que controlan hoy la tarea de los funcionarios. Básico y fundamental, reforma de la administración. Sector público en Andalucía, conocido como administración paralela, nos cuesta más de 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros, que se dice pronto. Iremos a una reforma profunda del sector público. Tenemos ahí cientos y cientos y cientos de directivos, ¿no? Que, por cierto, muchos de ellos están todo el día preocupando a los trabajadores y cuando yo me entero, cojo el teléfono y llamo a los trabajadores y les digo que se preocupe el directivo, que no os preocupe a vosotros, ¿no? Reforma del sector público en Andalucía. Derogaremos los decretazos que tan mal han sentado a los funcionarios. Y habrá 2 líneas rojas clarísimas, clarísimas, clarísimas en el sector público en Andalucía. El sector público en Andalucía no puede competir con la iniciativa privada, para eso ya está la iniciativa privada, y la segunda línea roja, tampoco puede competir con los funcionarios. Hay parte del sector público que es necesaria, parte del sector público que es reformable y parte del sector público que es prescindible. Luego, reforma del sector público con todas las consecuencias. ¿Qué ha pasado en el sector público? Pues que se ha huido de todos los controles administrativos. Los ERES, que tanto daño han hecho a la imagen de Andalucía, no se han gestado ni se han generado dentro de la administración, sí en la administración paralela. Tercera reforma, Hacienda Pública. Ni un euro se gasta sin control de los funcionarios. Ni un euro se gasta sin control de los funcionarios. Cuarta reforma, Ley de Transparencia, de buen gobierno y acceso a la información pública. Quinta, la reina de la reforma, la educación. Esa es la clave de todo el futuro y ahí está la clave del 80% de nuestros problemas. Primer objetivo que tengo, calidad en la educación pública, porque muchísimos andaluces no pueden elegir la educación, ¿eh? Primer objetivo, calidad en la educación pública. Es que voy a muchos municipios de Andalucía y a lo mejor el compañero, ¿no?, que habla antes, ¿no?, en ese pueblo, hace un gran alegato al favor de la libertad de elección de centro, ¿no? Y cuando se baja, le digo, ¿tú has preguntado cuántos centros hay aquí? O sea, primero, la calidad de la educación pública y luego la libertad con todas las consecuencias, ¿no? Valores, recuperar el valor del esfuerzo, el mérito y desde luego yo llevaré al Parlamento una ley para dar autoridad pública a los docentes acompañada de un proyecto de convivencia escolar. Nuestra educación en Andalucía hoy es la que tiene mayor fracaso escolar de España, mayor problema de convivencia escolar y algo que es terrible, pero es así. Somos la comunidad autónoma que menos invierte por alumno de España. Un niño adolescente andaluz hoy recibe de media de inversión en torno a 5.000 euros, 1.200 por debajo de la media y la mitad que el País Vasco. La mitad que en el País Vasco, Arantxa, 10.000 y pico euros en el País Vasco. Aquí, 5.000. Por lo tanto, todo lo que se pueda ahorrar irá para educación, irá para empleo. Y desde luego, si yo soy presidente, para mí la educación no es un gasto, la educación es una inversión. Y es mucho más prioritaria la educación en este momento que muchas carreteras, que muchos ferrocarriles. En la educación nos jugamos todo. Dentro de la educación, la formación profesional, un gran nicho de creación de empleo para el futuro. O la prestigiamos socialmente o no funcionará. Si todas las familias siguen pensando que el listo de la casa o es universitario o es un fracasado, pasará lo que pasa en muchas familias hoy, que el listo de la casa está en el paro y el que no era listo de su casa ya tiene una carpintería mecánica con 4 trabajadores y un coche en la puerta y está pagando la hipoteca. Luego, la formación profesional, clave. Nos hemos pasado 5 años en Andalucía sin planes de formación profesional. El Pacto de la Justicia, vital.
Yo no les quiero asustar a ustedes, pero Pacto por la Justicia no lo he titulado reforma, he dicho Pacto por la Justicia, porque tiene mucho que ver con la puesta en marcha de la oficina judicial, con los instrumentos informáticos, con el personal. Ahí están las competencias de la Junta de Andalucía, ¿no? Pero hoy se le da un botón y la Seguridad Social lo sabe todo lo nuestro, ¿eh? Y se le da un botón y la Hacienda Pública no veas cómo sabe todo lo nuestro, ¿eh? Pero en la justicia no se le da un botón y se sabe dónde está uno, si está en la calle, si está afuera. Miren el dato. En estos momentos en Andalucía hay 624.000 asuntos pendientes en la justicia. 624.000. Y sentencias sin ejecutar, 443.000. El doble que hace 4 años. Esto también es economía, ¿eh? Seguridad jurídica para la evolución económica. Esto también es economía. El Pacto de la Justicia, absolutamente vital. A ver, ¿qué tiempo me queda? Tengo todavía 1 minuto. El cambio radical y rotundo en la ordenación del territorio. Miren, yo estoy absolutamente convencido de que el respeto por la naturaleza es perfectamente compatible con el crecimiento económico. Y algo más de lo que estoy convencido, que el urbanismo tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio del urbanismo. Y desde luego me parece elogiable que haya gente que se ocupe tanto de todas las especies, de la flora y de la fauna, pero la especie humana también merece preocupación. La especie humana también merece preocupación. Y en este sentido yo me plantearé acabar con el POTA, que tanto encorsetamiento económico ha traído a Andalucía, y desde luego el POTA hasta el nombre lo tiene feo, y llegar a un gran acuerdo social de ordenación del territorio que nos permita crecer y conservar nuestro gran patrimonio, pero no sacrificar nunca el desarrollo por un malentendido patrimonio defensa del patrimonio que no consigue sus objetivos. Y estas son básicamente las reformas, sin olvidarme que la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones también es una reforma fiscal. En definitiva, que no vamos a poner todo patas arriba, pero que vamos a intentar mejorar todo lo que no funciona. Muchas gracias. Muy bien. Mira, Arantxa, mi opinión, si queremos que España salga de la crisis dentro de un par de años, no podemos conocer las administraciones, o sea, tienen que ser absolutamente nuevas. La reforma que requieren las administraciones es profundísima. Todas las administraciones se han dotado de sectores públicos. Yo he hablado del sector público de la Junta, pero no hay ayuntamiento que no tenga sector público paralelo, y no hay diputación provincial que no tenga sector público. ¿Saben ustedes cuántas mancomunidades hay en España en este momento? Más de 1.000 mancomunidades. Pero uno va a una mancomunidad y dice ¿cuántas personas trabajan? Bueno, pues 90, 100 personas, depende. Aquí está el grupo PP, el grupo PSOE, el grupo Izquierda Unida, tiene la palabra el portavoz. Yo he ido a tomas de posesión de presidentes de mancomunidades. Las mancomunidades son pequeños ayuntamientos, pequeñas diputaciones. O sea, no podemos sostener las administraciones públicas que nos hemos dado. No se pueden sostener si queremos salir adelante. Si no, el coste de las administraciones acabará con nosotros. En ese sentido, me parece absolutamente vital la eliminación de duplicidades y una competencia, una administración. ¿Qué sucede con las diputaciones provinciales? Hombre, eso en Andalucía, en el País Vasco ya sabemos que las diputaciones forales están protegidas constitucionalmente por vuestro régimen específico foral, ¿no? Aquí tenemos régimen común, ¿no? Aquí en Andalucía tenemos un punto de singularidad, porque nuestro primer estatuto, y aquí hay un ponente del estatuto, decía textualmente que la administración periférica de la Junta de Andalucía se articularía a través de las diputaciones provinciales. No sé si era el 68, ahí me falla ya, no sé si era el artículo 68. Bueno, eso fue papel mojado. Y fijaros lo que hubiera sido para Andalucía que hoy tuviéramos una administración periférica que yo he definido antes con 30 delegados a través de las diputaciones. Pues sencillamente hoy no se estaría discutiendo la necesidad o no de que existan las diputaciones, ¿no? Dicho eso, una vez cometida la tropelía jurídica y política de no considerar ese artículo de nuestro estatuto, una vez cometida esa tropelía, pues yo creo que las diputaciones no pueden desaparecer,
pero tienen que someterse a una profunda reforma. Las diputaciones tienen que estar exclusivamente al servicio de los pequeños municipios. De los pequeños municipios. No están las diputaciones ni para competir con las alcaldías de las capitales, ni para que sean al final donde terminan todos los políticos de los partidos que han perdido el Congreso de su partido o han perdido las elecciones. Por lo tanto, yo no soy partidario de la desaparición de las diputaciones y sí soy partidario de una reforma profunda de las diputaciones. Muy bien. Tercer bloque. Más papeles. Los papeles. Tercer bloque. El tío viene preparado, ¿eh? Buenísimo. Todo muy concatenado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por un pero está bien que... Tercer bloque, políticas de gasto e inversión, Muy bien. presupuestaria, y los efectos Bien. que considere más importantes. La ley más importante de cualquier parlamento es el presupuesto, como saben todos ustedes, ¿no? Y además una ley que en principio está destinada a provocar confianza en la sociedad, ¿no? Bueno, yo creo que estos años atrás pues hemos tenido un problema, y es que los presupuestos tanto del Estado como de la Junta de Andalucía pues no han sido presupuestos austeros, no han sido presupuestos al servicio de la crisis y sobre todo han sido presupuestos prácticamente desconocidos, ¿no? Fíjense que yo les estoy hablando a ustedes hoy del proyecto de cambio del Partido Popular. Hoy el Partido Popular desconoce cuál es el déficit que Andalucía ha tenido en el año 2011. Le pregunté al actual presidente, me dijo que en torno al 1,4. Al día siguiente, justo al día siguiente, la consejera de Hacienda dijo que era el 3. El Ministerio de Hacienda no ha conseguido que la Junta de Andalucía le diga cuál es el déficit del año 2011. Es difícil hacer una campaña con propuestas económicas desconociendo el déficit de 2011, ¿no? El señor Griñán nos dijo hace unos meses, ¿no? Y estoy hablando de deuda financiera, miro al consejero mayor de la Cámara de Cuentas, nos dijo hace unos meses el señor Griñán que la deuda financiera eran 17.000 millones. Luego hizo una corrección y aceptó 14.000 millones. Bueno, lo cierto es que yo afirmo que nosotros los andaluces vamos a tener a final del año 2012 en torno a 25.000 millones de deuda total. Si tenemos en cuenta no solo la deuda financiera, sino lo que tenemos que devolver al Estado, más de 4.000 millones por presupuestos falsos del señor Zapatero, y también si tenemos en cuenta, que yo lo tengo, que los cajones están llenos de facturas. A mí se me ha dicho que no hay ninguna factura pendiente. El problema es que todos los días recibo cartas de gente muy seria, con membrete, diciéndome lo que se les debe, ¿no? Bueno, entonces yo creo que el futuro nos lo tenemos que plantear sabiendo que los presupuestos no pueden ser papel mojado, ¿no? Fíjense ustedes, cada año discutimos los presupuestos. Pues el presupuesto que sale del Parlamento comparado con el presupuesto que luego se aplica, cada año tiene en torno a 1.000 modificaciones presupuestarias. 1.000. Con lo que la conclusión es que el presupuesto que se aprueba y el presupuesto que se gasta pues no tienen nada que ver. Pues yo pretendo cambiar para el futuro eso y que el presupuesto sea el gran instrumento fiable de la política económica del gobierno andaluz. ¿Qué es lo peor de la... Esto es grave. ¿Qué es lo peor de la política presupuestaria de los últimos años, ¿no? Pues miren, en los presupuestos hay dos tipos de gastos. Los que se refieren a inversiones, que básicamente se reflejan en el capítulo 6, capítulo 7 del presupuesto, y los que se refieren al gasto corriente, que tienen mucho que ver con el capítulo 1, con el capítulo 2 o el capítulo 4, ¿no? Bueno, en los últimos 4 años la Junta se ha gastado de todas las inversiones presupuestadas 7.800 millones de euros menos. Luego de lo que se presupuestan las inversiones, 7.800 millones de euros menos. Sin embargo, si uno va al gasto corriente, gastos de personal, compra de bienes y servicios, transferencias corrientes, la Junta se ha gastado 3.800 millones de euros de más. Aquí está uno de los grandes problemas, que si no hacemos un recorte del gasto corriente, nos cargamos cualquier posibilidad de invertir y eso significa que nos cargamos la posibilidad de que la autonomía sea un motor de crecimiento económico para el futuro. Mire, saben que hay un debate muy importante con los recortes sociales, ¿no? Bueno, yo les digo a ustedes cómo se hacen los recortes sociales
en nuestra comunidad. Los recortes sociales en nuestra comunidad se hacen pintando en los presupuestos partidas presupuestarias y dando la orden de que no se gaste. Entonces, en política social no se ha gastado el 51% del presupuesto. En educación no se ha gastado 400 millones de euros. En sanidad, en los últimos 4 años, no se han gastado 1.500 millones de euros. Y como bien sabe Alicia, en materia de vivienda, la reducción ha sido del 65% en los presupuestos, ¿no? Al final, tú estás haciendo un recorte social todos los días, pero sin decirlo, simplemente con la orden interna de que no se gasten las partidas presupuestarias. Bueno, pues yo creo que tenemos que decirle la verdad a la sociedad. El estado de bienestar, a mí me gusta hablar de sociedad de bienestar, porque si dices estado parece que eso es cosa de alguno. Si dices sociedad es que nos toca a todos. La sociedad de bienestar exige reformas permanentes, y la mejor de todas las que hemos hecho en España, los pactos de Toledo, con sindicatos, con empresarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego la Junta de Andalucía tenemos que hacer un plan de recorte del gasto corriente, muy a fondo, del gasto corriente. ¿Cuál es mi decisión? Preservar siempre la salud, porque nos jugamos la vida, la educación, porque somos la comunidad que menos invierte por alumno. En Andalucía hacen falta más profesores. ¿Cómo no va a hacer falta si tenemos la peor ratio alumno-profesor de España? Y los asuntos sociales. Pero en lo demás hay que hacer un potentísimo plan de recorte del gasto corriente. ¿Puedo decir hasta cuándo? Pues no, porque no lo sé. No conozco las cuentas de la Junta. Yo he pedido en el Parlamento 5 veces un grupo de trabajo para que me enseñen las cuentas. Me lo han negado. Y he pedido acceder al registro de Rafa de facturas. Y me han negado también acceder al registro de facturas. Ahora, sin saber yo las cuentas, lo que tengo clarísimo es que no se puede gastar más de lo que se ingresa, igual que los buenos padres de familia y las buenas madres de familia. Y yo, desde luego, llevaré al Parlamento una ley de techo de gasto. Y esa ley de techo de gasto lo que dirá es que no se puede gastar más de lo que se ingresa. Y evaluaremos todos los programas de gasto público de la Junta de Andalucía, con todas las consecuencias. Y desde luego restableceremos los controles a priori y a posteriori de cualquier tipo de ayuda. Y finalizando en este capítulo presupuestario, creo que ganen nuestros adversarios o ganemos nosotros, sí hace falta, con todas las consecuencias, un nuevo sistema de financiación autonómica. Porque el que tenemos hoy lo pactó el señor presidente del gobierno anterior con Esquerra Republicana de Cataluña, y somos la única comunidad en financiación per cápita de toda España. En eso, si ganan nuestros adversarios, ayudaremos al que gane. Si ganamos nosotros, yo les pido ayuda para que haya un sistema de financiación autonómico que sea justo con Andalucía. Muchas gracias. Tiempo para concluir. Tengo un cuarto. No, el cuarto es para la tranquilidad de todos ustedes, el cuarto es el más breve de todos, ¿no? Porque hemos hablado de economía, hemos hablado de reforma, hemos hablado también de control presupuestario, pero hay una cuestión clave y fundamental, y es que si no regeneramos la vida política en Andalucía, no salimos potentes de la crisis. Y en mi opinión, en fin, yo decía antes que Arantxa representa el cambio en el País Vasco después de 30 años, ¿no? Aquí en Andalucía son 30 años. En mi opinión, si el mismo partido, sea el que sea, gobierna 30 años, eso acaba produciendo un grave deterioro institucional, sea el que sea. Un partido gobernando 30 años al final se apropia indebidamente de instituciones que son de todos. Un partido gobernando 30 años llega a la confusión entre el ciudadano y el militante, ¿no? Y yo creo que las instituciones en Andalucía no pueden estar ocupadas para un partido, sino preocupadas para todos los ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que Andalucía necesita regenerarse en términos democráticos, porque creo que aquí en Andalucía se ha mandado mucho, y sí se ha mandado, y se ha gobernado poco. Recientemente se tomó la decisión de expulsar a los alcaldes del Parlamento de Andalucía, ¿no? Aquí está José Antonio Nieto, uno de los expulsados, Pedro Rodríguez, ¿no?, al lado de Luis, nuestro alcalde de Almería. Y la verdad, hoy las 3 formaciones políticas llevan candidatos a alcaldes, pero se echó a los alcaldes sin consenso,
Se cambiaron las reglas de juego sin consenso, ¿no? Y yo creo que eso tiene que cambiar. Y como no creo en absoluto en un partido gobernando 30 años, yo les digo que si soy presidente, yo estaré como máximo 8 años como presidente de la Junta, si lo soy, y que si los demás partidos están de acuerdo, eso lo convertiré en ley. Llevaré una ley al Parlamento limitando los mandatos del presidente de la Junta de Andalucía, igual que también voy a garantizar por ley el que las elecciones en Andalucía sean separadas, para que haya un debate político a fondo sobre Andalucía. Yo tengo muy claro que los únicos dueños de Andalucía son los andaluces, los gobiernos no, Los gobiernos no son dueños de Andalucía, son los andaluces. Tengo muy claro que el eje central de la política andaluza no es el gobierno, tiene que ser el Parlamento. Acuérdense de lo que les digo hoy. Si gobernamos en Andalucía, se podrán constituir en el Parlamento andaluz comisiones de investigación sin mayoría absoluta. Lo he dicho con cierta solemnidad. Es que en nuestro Parlamento llevamos 15 años sin que se constituya una sola comisión de investigación. Yo muchas veces cuando veo los observatorios, ¿no?, y veo 80 o 90 observatorios, para todo hay observatorio, para las aves de corral, para todo, y digo, hay que ver esta tierra nuestra, qué observadora es, pero qué poco investigadora, ¿no? Qué poco investigadora, 15 años sin ninguna comisión de investigación. Nos han rechazado en el asunto terrible de los ERE 10 comisiones de investigación, 10 comisiones de investigación. Y yo creo que se pueden constituir comisiones de investigación sin que haga falta mayoría absoluta. Y en este capítulo, que es muy breve, se lo prometo a todos ustedes, que bastante ha agotado su paciencia, hombre, sacar la política de muchas esferas en Andalucía. La política no puede estar en todos. Y yo quiero sacar la política de la educación, y quiero sacar la política de la sanidad, y quiero despolitizar las comisiones de urbanismo y entregarla a los profesionales, y quiero despolitizar las comisiones de patrimonio, y quiero despolitizar la gestión de los parques naturales en Andalucía. ¿Por qué tienen que gestionarlo los políticos, no? Hay un exceso, un abuso de la política, ¿no? La Junta se ha comportado, ¿no?, como un gran hermano, ¿no?, que a todo llega, todo lo controla, todo lo vigila, ¿no? Mucho más protagonismo a la sociedad y desde luego despolitizar muchas esferas públicas. Y el último comentario. Yo empecé en la vida pública, por supuesto, hace algunos años, antes que Arantxa, tenía el pelo negro y siempre añoro aquellos años, con algunos coincidimos en la vida municipal, siempre añoro el espíritu de la transición, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido de que los tiempos que corren van a exigir mucha colaboración, mucho acuerdo, mucha corresponsabilidad, y creo que los tiempos que nos vienen encima, los ciudadanos no van a entender a aquellos, sean del partido que sean, que dediquen el 100% de su tiempo al enfrentamiento. No son los tiempos que tocan, y desde luego, si soy presidente de la Junta, intentaré recuperar esos acuerdos en muchos aspectos, ¿no?, que fueron claves en la transición. ¿Por qué no vamos a firmar un acuerdo todos para defender los intereses andaluces, agrarios, ganaderos y pesqueros en la Unión Europea? Pues a eso nos pondremos, ¿no? Y luego, querido don Fernando, querida Arantxa, muchas gracias a todos. Y tenía una frase final que no la puedo decir por mi culpa, ¿no? La frase final era que yo he estado hablando aquí un rato y que no había dicho ni una vez Partido Socialista ni el apellido Griñán, pero como he contado una anécdota en el Parlamento, me he cargado esa frase. Muchas gracias por todo.